yo estuve pensando y pensando cuando Él me lo dijo y buscaba y oraba y le dije, bueno, Señor, tú eres el que vas a poner la palabra en mi boca de acuerdo a la necesidad que tiene el pueblo, gloria a Dios. Aleluya. Si ustedes quieren, a medida que yo vaya diciendo los textos bíblicos, ustedes pueden ir buscando en la palabra. Pero la lectura de la palabra en la que se centra el mensaje se encuentra en Hebreos capítulo 12 del verso 9. Gloria a Dios. El tema del cual voy a traer trata de 3 cosas que no debemos de hacer cuando Dios nos permite una prueba. Repito, 3 cosas que no debemos de hacer cuando Dios nos permite una prueba. Hebreos capítulo 12, verso 9. Yo voy a ir mencionando algunos versos, pueden ir seguir conmigo. Dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Dios permite que seamos probados y Él tiene siempre un plan y un propósito, porque nosotros somos sus hijos, somos su propiedad. Y dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y los confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Vamos a confirmarlo con otro verso bíblico. Dice también en el Salmo 11, verso 5, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece los que aman la violencia. Vemos que en estos 2 versos bíblicos la palabra dice Dios examina, lo vemos en Primera de Tesalonicenses 2:4, lo vemos en el Salmo 11:5 y dice el Señor examina a justos. Vemos también en Jeremías capítulo 11, verso 20, dice, mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Quiere decir que Dios utiliza la prueba para examinarnos a nosotros. Es necesario que pasemos por pruebas. Mientras nosotros estemos en esta vida, sí necesitamos ser probados, porque hay cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas y el propósito y el plan de Dios se tiene que cumplir. Nosotros somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él y Él va a hacer con nosotros como Él quiera y como a Él le parezca. Como dije, nosotros mientras estemos en esta vida, sí necesitamos ser probados porque hay cosas que tienen que salir, tienen que dejar. El Señor tiene que limpiarnos. Y Dios sabe qué método y qué forma usar con cada uno de nosotros para poder llevar a cabo sus planes y sus propósitos. En Primera de Pedro 1:6 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, pero es un motivo de alegría, claro, porque nosotros nos alegramos porque somos salvos, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo escogido por Dios y tenemos
muchas bendiciones dentro de la salvación, pero estamos siendo probados. Y eso es lo que a veces trae como un contraste. Dice, pero si yo soy una hija de Dios, Dios tiene para mí la salvación. Yo estoy esperando irme con Él porque Él tiene maravillas y cosas para mí en el cielo. Pero estamos siendo probados. Estamos en pruebas y estamos sufriendo ahora. Las pruebas dejarán frutos que Dios quiere que surjan y se desarrollen en nosotros. Podemos ver en Hebreos 12:11 que dice, ciertamente, si quieren buscarlo, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Nosotros al momento nos puede venir a nuestra mente cuando nuestros padres nos corregían, ¿verdad? Que no nos gustaba que nos dieran fuete, que nos dieran con la vara o con la correa o con la chancleta, pero tenían un propósito en hacerlo para que nosotros que saliéramos gente decente, ¿verdad? Corregirnos donde estábamos haciendo las cosas mal. Había un propósito, pues, ¿qué más Dios nos va a corregir a nosotros? Él quiere llevarnos, Él quiere que nosotros en ese proceso sacar de nosotros todas las impurezas que hay en nuestro corazón. Él nos está examinando, como leí en los versos anteriores. Y ese examen que está utilizando es la prueba. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Nos duele, mi hermano, y yo estoy aquí, no quiere decir que yo no estoy pasando. Claro que sí. He pasado y estoy pasando. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea, que aquí la palabra nos está diciendo que sí va a haber frutos a pesar de ese momento difícil que estamos pasando de prueba. Estamos siendo probados en diversas áreas, en la salud, en la economía, en el matrimonio, con los hijos. ¿Cuántas áreas? Porque vemos que todos los miércoles vienen los hermanos aquí y cada uno trae su petición porque están siendo probados por diversas áreas. Pero Dios sabe dónde nos está probando y por qué lo está haciendo, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero esa prueba, ese dolor que estamos pasando, que hemos pasado y que vamos a continuar, porque cuando salgamos de una prueba vamos a entrar en otra. Y posiblemente tenemos 2 y 3 pruebas a la misma vez, mi hermano, y nos sentimos como que no hay salida. Pero todo ese dolor que estamos pasando va a producir una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. O sea que la disciplina, a pesar de que causa dolor y tristeza, va a surgir frutos de ese dolor en nosotros. Va Dios a hacer que los frutos del Espíritu se desarrollen al máximo a través de las circunstancias. Va a producir en nosotros paciencia. Va a producir en nosotros obediencia, que seamos disciplinados y obedientes a la palabra de Dios. A que tengamos una vida santa, a que seamos gente recta delante del Señor, que estemos muertos al pecado. Muchas veces mientras pasamos por las pruebas, puede venir a nuestras vidas 3 cosas, que fue de lo que había hablado anteriormente. 3 cosas que no deberíamos de hacer mientras estamos pasando por pruebas.
La primera, si quieren anotarlo, menospreciamos las pruebas. Esto puede ser normal que ocurra en nosotros porque somos humanos. Y ha habido momentos en que en mí también ha surgido. Menospreciamos las pruebas, pero esto puede ser normal. Pero a Dios puede ser que no le agrade. Nos desanimamos y entristecemos y nos quejamos. Están las tres cosas. Menospreciamos las pruebas, nos desanimamos, entristecemos y nos quejamos. Cuando Dios nos permite pruebas, lo que está haciendo es pasándonos por un examen, donde Él examina lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias. Él está examinando constantemente nuestro corazón. Y cuando yo hablo del corazón, se refiere al alma, porque en el alma está la mente, las emociones, el intelecto y el quién y tú y yo somos. Nos está examinando constantemente cómo reaccionamos a esa prueba o a esas circunstancias. Y Dios nos lleva a situaciones donde Él puede ir moldeando nuestro corazón a la manera de Él, al propósito de Él, porque Él sabe que hay cosas en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, en nuestras emociones, que tienen que salir para que el plan y el propósito de Él se cumpla. Porque Él quiere santificarnos. Como dije, Él quiere desarrollar los frutos del Espíritu. Él quiere desarrollar el carácter de Él en nosotros. Porque a pesar de que hemos nacido de nuevo, tenemos que renovar nuestra mente, o sea, nuestro corazón, para llegar al plan, al propósito, a la perfección. Por cuanto Cristo ya llegó a la perfección, que es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, tenemos que llegar también a la perfección. Cuando menospreciamos las pruebas, cuando no le damos importancia ni encontramos razón alguna y decimos, pero ¿por qué viene esa prueba? Pero si yo soy líder de damas, de caballero, si yo llevo tantos años sirviéndole al Señor, ¿por qué esto viene a mí? Pero ¿y por qué yo? Pero ¿a dónde está Dios? ¿Dónde tú estás, Señor? ¿Dónde es que tú estás? Que me permites que esto me está ocurriendo con mi hijo, con mi hija. Ahora me diagnosticaron que tengo cáncer y qué yo voy a hacer y estás sola, estás solo. La finanza. Nosotros, dice en Hebreos 12:5, y quiero que si quieren lo busquen, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Esa palabra ligera es lo que estoy diciendo ahora. Cuando nosotros menospreciamos las pruebas y empezamos a cuestionar a Dios. Hijo mío, no tomes a la ligera. En otras palabras, no menosprecies la prueba que estás pasando. La disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Si yo no le hallo ninguna importancia o ningún valor a las pruebas, como dije, pero digo, ¿por qué me está probando Dios? No hay razón, no hay motivo. Él es injusto conmigo. Esto no es justo que me esté pasando. Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Hubieron momentos en que yo he pasado por pruebas y, lo digo por mí, le dije, pero ¿y por qué yo? ¿Pero por qué a mí me está pasando esto?
porque yo en mi mente, pues le he servido al Señor desde mi nacimiento. Y me he mantenido en los caminos del Señor. Y le he servido y le he sido fiel. Y le cuestioné, Dios, ¿y por qué a mí me ha venido esto? Y posiblemente muchos de nosotros le hemos dicho al Señor, pero ¿por qué a mí me vino este cáncer? ¿Por qué me diagnosticaron? ¿Por qué a mi hijo le pasó? ¿Por qué mi padre o mi hijo se murió? ¿Por qué todas estas cosas están pasando en nuestras vidas? Y creemos que Dios es injusto. Si pienso que Dios es injusto por esto que me está pasando, ¿por qué me permite estas cosas en mi vida si yo soy su hijo? Estoy supuesto a que me esté cubriendo, protegiéndome y no que esto me pase. Me pasó un accidente en la calle, en la carretera. ¿Por qué? ¿Dónde tú estabas, Dios? Algunos se apartan hasta de los caminos del Señor cuando le vienen pruebas. Se enojan con Dios y le cuestionan, como le dije, ¿a dónde tú estás? ¿A dónde tú estabas? O pierden a su hijo o a su hija. Que ¿por qué no tienes cuidado de mí? ¿Por qué no tienes cuidado de mí? Mira lo que me está pasando. No esperamos que nos va a venir una prueba de ese tipo. ¿Verdad que nosotros, todos los que estamos pasando por pruebas, no esperábamos que lo que nos está sucediendo nos iba a venir? Estamos siendo probados en la salud, con los hijos y no, nos llegó de momento y sentimos como que la tierra debajo de nuestros pies se fue. Y quedamos en el aire. Nuestras emociones y nos turbamos, pero espérate, esto ocurrió de momento y todavía no ha entrado esta situación cuando tenemos otra encima. No esperamos que la prueba vaya a ser de esa manera, de esa magnitud, pero la mente de Dios no es la mente de nosotros. Como dije, no esperamos que la prueba sea de ese tipo, de esa manera. O sea, que las cosas van a ser tan difíciles para nosotros cuando se presenta una prueba, porque no esperamos que va a ser de esa manera, o ese es el diagnóstico que nos van a dar, o que esa es la situación que va a surgir, mi hermano. Pero Dios sabe que Él sabe por qué te quitó esa tierra debajo de los pies para que te quedes y te sientas en el aire. Nos sentimos, pero no estamos en el aire. Él está ahí con nosotros, pero muchas veces las pruebas nublan nuestra mente, nublan nuestros pensamientos, toman nuestras emociones y nos sentimos solos. Nos sentimos abandonados, pero no estamos abandonados porque nosotros somos su propiedad. Y Él es el que nos está pasando por ese examen. Él sabe, un examen es para probar cuánto tú sabes o cómo tú vas a salir. Pero ya Él sabe lo que nosotros vamos a dar. Pero es necesario que nosotros pasemos por ese examen. Él va a examinar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Podemos reaccionar de diferentes maneras. Dios no nos prueba al azar. Tim Marín de los Pingües. No, tú. No. Tampoco de manera caprichosa. Él no es caprichoso. No. Nosotros muchas veces, como le dije, en momentos de prueba, nuestras emociones, nuestros pensamientos se nublan. De acuerdo a cómo ha sido la prueba, nos quedamos, como le dije, que nos han quitado la tierra debajo de los pies. Y no encontramos como salida, como que estamos solos, como que, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Como que todavía no he caído en tiempo. Las pruebas tienen una gran importancia para Dios en sus planes y propósitos. Dios las tiene reservadas para sus hijos y como evidencia de su amor. Bueno, muchos dirían, bueno, yo no pienso que Dios me ama porque me está dando tanto, tan duro. Pero dice que las tiene reservadas para sus hijos y para mostrarnos su amor. En Hebreos 12, del 6 al 7, dice, porque el Señor disciplina a los que ama, o sea que nos ama. Pero nosotros en el momento no vemos que nos ama. Que te diga, perdiste un hijo, una hija, en el momento, mi hermano, podemos reaccionar,
pero Dios, pero tú no me amas. ¿Por qué me quitaste mi hijo? ¿Por qué me quitaste mi hija? ¿Por qué me quitaste mi esposo? Mira, me quedé sin trabajo, me botaron del trabajo. No podemos en ese momento ver el amor de Dios, solamente sentimos que nos están castigando. Como cuando los padres nos daban con una vara, con una correa, con una chancleta. Nosotros sentíamos en ese momento que los papás no nos amaban. Y a veces, sabe Dios, yo nunca lo hice. Le decíamos, te odio, tú no me quieres. Pero no era eso. Es que quería que fuéramos derechos y querían quitarnos nuestras impurezas para que fuéramos gente decentes en el futuro. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que somos hijos. Qué bueno que somos hijos, nos está dando papá. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Hermano, lo pueden buscar en Hebreos 12, del verso 6 al 7. Y la pregunta dice, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Nosotros que estamos aquí, yo tengo 2 hijos y yo los he disciplinado y le doy gracias a Dios. Porque hasta el momento ellos le sirven a Dios y me han salido buenos hijos. He usado, claro, cuando le tenía que dar su papá, pero usaba también la palabra. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos. Vuelvo y repito. Voy a repetir de nuevo. Dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, nos está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Nosotros, como le dije, disciplinamos a nuestros hijos para que salgan derechos. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal. Vamos a ser probados en diferentes áreas y salimos de una prueba y vamos a tener otra, o a veces vamos a tener 3, 5, 6, 7 pruebas a la misma vez, pero Dios sabe cuánto nosotros podemos aguantar y no todo el mundo va a recibir la misma disciplina. ¿Para qué ocurre esto? Para refinamiento de nuestra fe. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice, el oro, aunque perecedero, o sea, que se echa a perder, que se va a perder, se acrisola al fuego. La palabra acrisola significa purifica. Se confirma, en otras palabras, se le da forma, se confirma la solidez o perfección. Y esto en el caso de una persona, de una virtud o cualidad humana al ponerla a prueba o al practicarla con frecuencia. O sea, se está perfeccionando al pasarnos por el fuego. Repito el verso en Primera de Pedro 1:7. El oro, aunque perecedero, se acrisola, se prueba, se purifica al fuego. Estoy parafraseando. Así también la fe de ustedes, y esta es también la mía, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, al ser purificada, al ser pasada por el fuego, por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea, quiere decir
que nosotros, al pasar por las pruebas, Dios va a sacar a purificarnos, nos va a santificar, va a limpiarnos, va a sacar de nosotros todas las impurezas y va a hacer que el propósito de Él se cumpla, que los frutos del Espíritu se desarrollen en nuestras vidas. Yo una vez, mientras daba clase, me preguntaba, pero ¿cómo nosotros vamos a que nuestros frutos van a crecer? Y yo me puse a indagar y a buscar. Pues los frutos del Espíritu van a crecer en nuestras vidas a medida que el Señor permita circunstancias negativas en las cuales vas a tener que mostrar amor, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Tus frutos van a ser o con una uvita o van a seguir creciendo como un melón o mucho más grande que un melón. También, como le dije, el Señor nos está, ¿verdad?, purificando a través del fuego de prueba. También para enseñarnos obediencia en situaciones en donde generalmente Él sabe que seríamos desobedientes a Él. Nada que salga de la mente de Dios carece de valor. Todo tiene importancia porque Dios es perfecto, Dios es santo. No lo vemos así al momento, mi hermanos, como le dije. Nos turbamos, hay tantas las emociones, la mente. Nosotros reaccionamos de diferentes maneras. No lo vemos así. Las pruebas que son buenas, las pruebas son buenas. Aunque no lo vemos al momento, porque vienen de un Dios bueno. ¿Cuántos lo creen así? Porque vienen de un Dios bueno. Y dice, y todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Esto está en Romanos 8:28. Como le dije, no entendemos. Han pasado tantas cosas en el caso mío que yo no he entendido, no he comprendido. Le he preguntado, Dios, no entiendo todavía, estoy tratando, pero yo sé que tú me llevas en el plan y en el propósito tuyo y yo sigo lo que tú quieres que yo siga. Dios sabe cómo probarnos con amor para cumplir su propósito en nosotros. Tenemos que ser transformados más y más como Cristo. Otra cosa que no debemos, ¿verdad?, debe de ocurrir en nosotros es el desánimo. Este se describe como estar sin fuerza para seguir adelante. Nos sentimos cansados, fatigados, apagados, sin fuerza, tristeza, falta de ilusión para alguien o para algo, desfallecer, desmayar, quedarse, terminar, destruir, marchitar, derribar, tropezar. Es un sentimiento que nos paraliza por completo. El desánimo, según el diccionario bíblico, es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. ¿Cuántos no se han sentido desanimados en medio de las pruebas? ¿Cuántos el desánimo es la emoción negativa que más nos visita en menos de la prueba? No sentimos deseos de nada. Todo lo vemos negativo. No tenemos fuerza ni ánimos para nada. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro estado físico está totalmente decaído. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido. Es una de las armas fuertes de Satanás. El desánimo es una de las cosas que más nos visita en el tiempo de prueba. Y dice en Hebreos 12:5, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Nosotros perdemos el ánimo y la motivación.
Y en Números capítulo 21 del 4 al 5 dice, y después partieron, y esto fue el pueblo de Israel, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo en medio de la travesía y comenzó el pueblo a hablar contra Dios y contra Moisés. Los hijos de Israel estaban agotados mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y empezaron cayeron en un desánimo. Vieron que todo desierto, porque en el momento en que estamos en las pruebas estamos pasando por un desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? Arena, no vemos salida, no vemos el fin del desierto ni por la derecha, ni por la izquierda, ni adelante. Y nos sentimos solos, nos sentimos agotados. Y así mismo se sentía el pueblo de Israel. Dios le dijo a este pueblo que lo iba a ¿qué? A probar y lo iba a afligir. Lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 8 del verso 16, que dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, te afligió y te probó para la postre hacerte bien. Pero por la larga caminata, por el lugar donde estaban, porque el desierto había calor, estaban agotados, no había comida. Nosotros nos vamos cuando estamos en el desierto de prueba. Mi hermano, el mejor manjar ni nos huele ni nos sabe. Nos sentimos solos, abandonados. No nos huelen ni las azucenas. Yo no sé si alguno lo conoce por otro nombre. Azucenas es una flor que huele, tiene una flor bien, un olor fuerte. Pero por la larga caminata, más de lo que ellos pensaban o se podían imaginar, continuamente se desanimaban. Nosotros nos desanimamos cuando vemos que el tiempo de la prueba no termina. Pero el tiempo va a ser el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros podemos decir en nuestras mentes, bueno, Señor, esto no termina. Lleva 1 año, 2 años, 5 años, Señor, y todavía estoy en este desierto. Y el pueblo de Israel le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar, el sol dando, agotándote. Te fatigas, estás que no ves salida por ningún sitio. Ustedes han visto la gente y han visto las películas del pueblo de Israel en el desierto. Es un sitio verdaderamente que es agobiante, caluroso, verdaderamente no solo los animales ponzoñosos que hay. Y nosotros en el desierto de la prueba nos sentimos agotados. Ellos estaban ya cansados por la larga caminata. No sabían, se desanimaron porque veían que no llegaban al sitio donde tenían que llegar. Dice, y nosotros nos desanimamos cuando el tiempo de la prueba es demasiado largo, cuando estamos saliendo de una situación y entramos en otra más difícil. Nos parece demasiado tiempo en la prueba, pero para Dios terminará la prueba cuando Él lo crea necesario. Así que puede ser que estemos 1 año, 2 años, no sé, no sabemos cuánto va a ser. Podemos que salgamos de una prueba y entremos en otra. Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Nos quejamos, Señor, termina ya, por favor, que ya yo estoy cansada, ya no soporto esta situación. Pero en 1 Corintios capítulo 10 del verso 13 dice, Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, porque Él nos conoce. Vamos ahora a otra cosa que el Señor no le agrada, y es la queja.
En las pruebas no solo sentimos estancamiento, frustración, cansancio, ya sea mental, emocional y físico. También llegamos a quejarnos con la situación. Y esto nos ocurre cuando nos sentimos encerrados mirando nuestras circunstancias. Empezamos a mirar el problema y over and over y over, y una vez y otra vez y otra vez, y el problema está ahí, no se quita, y el problema está ahí, no se quita, y camino a la puerta y el problema no se quita, y sigue y voy allá, y el problema está ahí y no se va, sea con el hijo, con la hija, la finanza, lo que sea, la salud, cualquier situación que tengamos. Cuando nos desenfocamos y seguimos mirando las circunstancias y el problema y nuestras emociones, cuando nos desenfocamos y dejamos de mirar al Señor y de creer en su palabra, entonces empiezan las quejas. Podemos expresar cómo nos sentimos en medio de las pruebas. Claro que sí. Podemos decir, ir al pastor o algún hermano de confianza. Me siento así, de esta forma. Me siento, ¿verdad?, un poco cansada. Ora por mí, me siento agotada. Pero a veces empezamos a quejarnos y se lo decimos al vecino, se lo decimos al otro hermano y encontramos al otro hermano y le decimos nos pasa esto, y voy y me encuentro al otro, ay, me está pasando esto, y voy a donde el otro hermano, ay, me está pasando esto, y hasta el cartero, hasta el del colmado, del supermercado sabe cuál es la queja que tú tienes y la prueba que estás pasando. Todo el mundo sabe, constantemente estás ahí en todo el mundo y sigue. Y cuando te ve, ay, hermana, me está pasando esto. Ay, hermana, me está pasando esto. Ahí vuelves y entonces eso lo que hace es que esa queja, estamos todavía envueltos en nuestros sentimientos. Nos encerramos en las circunstancias de lo que está pasando y nos desenfocamos del Señor y de su palabra. Como le dije, podemos expresar lo que sentimos, pero tenemos que ser mesurados, tenemos que tener cuidado. O sea, ¿qué yo voy a decir para no caer en pecado como hizo el pueblo de Israel? Que era tanta y tanta la queja que daban, que llegó un momento dado en que Dios se hastió de ellos y le dijo a Moisés, mira, yo los voy a destruir y voy a hacer una nación mucho mejor que lo que ellos son, porque de verdad que si Dios se airó y se molestó, o sea, nosotros tenemos que pensar en eso, que yo no me voy a estar quejando constantemente. ¿Qué yo voy a hacer entonces en medio de las pruebas? No estar, dice que en Números, capítulo 21, del verso 4 al 5, dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes aquí a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni hay agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Señor, pero mira, Señor, ¿por qué yo estoy en esta prueba por esto y por lo otro? Bueno, le decimos a todo el mundo, como dije, y debemos de proponernos rechazar y desechar toda queja. Hay aquí en que el pueblo se estuvo quejando. El quejarnos o murmurar contra Dios es evidencia de nuestra falta de fe. En el pueblo de Israel, por quejarse, como le dije, llegó el momento en que Dios dijo que los iba a destruir. Y por tantas quejas y complaints que ellos dieron, y ¿verdad? Esto hizo que Dios se molestara de tal forma que le dijo a Moisés, ¿sabe? Llegó un momento dado en que él, la mitad, cuando hubo momentos de unas quejas que ellos estaban ya tanto, ¿verdad? Indignaron tanto a Dios que la mitad del campamento, una parte del campamento, Dios mandó fuego y lo quemó. Y le dijo Dios a Moisés, le dijo, no va a entrar esta gente, los que son de 20 años para arriba, no van a entrar a la tierra prometida. Solamente los que son menos de 20 años. Porque Dios estaba muy indignado. Porque el quejarse tanto hace, ¿verdad? Como le dije,
a Dios nos contamina a nosotros, pero contamina también las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué podemos hacer en medio de las pruebas? En el Salmo 42:8 dice: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. La oración y la entrega, entrar en nuestro cuarto de guerra y estar en oración y entregarle todas nuestras cargas al Señor. Le estoy hablando de mí. Ha habido momentos que ya yo he sentido que siento que me caigo al suelo, pero yo tengo mi cuarto de oración y ahí yo me desahogo con el Señor. Ahí yo alabo al Señor. Aunque yo no tenga fuerza, yo hago sacrificio de alabanza y de adoración al Señor. Cuando nosotros oramos y entramos en esa intimidad con el Señor nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros necesitamos en ese momento. Dicen también en el Salmo 73:28, para mí el bien es estar cerca de Dios. O sea, tenemos que estar más cerca del Señor, no alejarnos del Señor. Hecho del Señor soberano mi refugio, hacer del Señor nuestro refugio para contar todas sus obras. En las pruebas podemos encontrar descanso y consuelo si nos acercamos a Dios. En la intimidad con el Señor a diario recibiremos todo lo que necesitamos para nuestra alma cansada y abatida. Cuando el desánimo y la tristeza nos abruma, debemos adorarlo, aunque no tengamos el deseo. Hacer sacrificio de alabanza y de adoración. Leer la palabra. Y con esto yo voy a dejar estos dos textos bíblicos. Hasta aquí pero estos dos textos bíblicos son los que me están sosteniendo a mí en mis momentos de prueba. Y el Señor me habló hace como un mes. Y yo quiero que ustedes los anoten y mediten en ellos, porque cada vez que el enemigo trata de traer desánimo a mi vida, de hacerme ver las circunstancias por las que yo estoy pasando, esta palabra me da fortaleza. Esta palabra me levanta, porque es el mismo Cristo. La palabra de Dios es el verbo encarnado, es el mismo Cristo tomando acción en nuestras vidas y hace para lo que fue enviada. Dice el Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. O sea, que nos está diciendo, échame todo eso sobre mí que yo lo voy a llevar. No lo cargues tú porque no puedes. Yo te voy a sostener. Yo te voy a dar la fuerza que tú necesitas. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas en este momento. Va a haber descanso mental, emocional y físico para ti. Él te va a sostener. Y dice, y es también un verso de esperanza, porque decimos, ¿cuándo va a terminar? Dice, no dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que su moler se va a terminar, porque Él sabe cuándo lo va a hacer. Y otro verso que dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. A pesar del sufrimiento de Jesucristo, Él continuó su camino, llegó a la cruz y cumplió su propósito. Porque Él sabía que cuando Él culminara lo que Él iba a hacer, había una victoria para nosotros. Por nosotros era que Él estaba peleando en la cruz del Calvario, para darnos esa victoria en medio de las pruebas y de las dificultades. Mantenernos enfocados. Cuando nos desenfocamos, nos viene el desánimo, nos viene el desaliento, nos sentimos cansados. Pero si nosotros, le echamos la carga a Él y mantenemos enfocados, y cada vez que nos desenfoquemos por alguna, vamos a ver las circunstancias más grandes y vamos a ver que no hay esperanza, volvemos de nuevo y nos enfocamos, Señor, en ti. Como hizo Pedro, cuando Pedro salió de la barca y caminaba por el mar,
Él sabía que estaba el Señor ahí, pero cuando quitó los ojos de Jesús empezó a hundirse. Y eso nos va a pasar a nosotros. Y con esto yo culmino, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que estas palabras les sean de bendición, porque también son palabras que me ayudan a mí. Dios les guarde.